El papá escribió: ¿quién de nosotros, mi hermano o yo, tenga un hijo primero, heredará toda su fortuna? Entonces, en silencio, pinché todos los preservativos. Pero lo que no esperaba era que mi novio había cambiado mis vitaminas por pastillas anticonceptivas. Pastillas anticonceptivas. Y, aún así, terminé embarazada. Es que el bebé no es de él, y ni sospecha de eso. Mi hermano y yo no somos cercanos. Él es 10 años mayor que yo. Gracias a los problemas de mi papá, mi mamá se fue poco después de tenerme. Agarró su parte y desapareció. Papá me dejó al cuidado de Mason, y Mason me dejó con la niñera. Aunque estuviera lastimada o herida, él fingía no ver nada. En cuanto a papá, casi nunca estaba en casa. Y después de que nací, se volvió aún más cuidadoso en mantener las cosas divertidas, pero sin consecuencias. Más tarde, me enteré de que mi hermano ya había amenazado a papá diciéndole que, si traía otro hijo a casa, lo tiraría al río. Y Mason siempre cumplía lo que decía. Mientras más crecía, más intimidante se volvía. Incluso papá le tenía un poco de miedo a veces. Hace poco, papá descubrió que tiene una enfermedad renal. Ahora, después de toda una vida de excesos, de repente quiere un nieto. Así que nos dijo a mí y a Mason: quien de ustedes dos tenga un hijo primero, heredará toda mi fortuna. Mason ahora tiene 34 años. Es el CEO más joven y exitoso de la ciudad. Y la fortuna de mi padre vale unas 10 veces más que la de mi hermano. Mason no está casado, pero tiene varias amantes. Yo solo tengo un novio. Mason tiene una ventaja en eso. Mientras él puede lanzar la red al mar, yo solo tengo una oportunidad. La única ventaja que tengo es el tiempo. Fingí estar enferma para llevar a mi novio Adam al hospital disimuladamente. En el chequeo completo, como me imaginaba, él está sano y tiene una alta cantidad de espermatozoides. Tiene una energía envidiable. Porque, para mí, que soy sedentaria desde hace mucho tiempo y tengo el sistema inmunológico débil, me recetaron algunas vitaminas. No tenía intención de contarle a Adam que quería un hijo. Siempre fue meticuloso con la protección. Cuando le pregunté casualmente si tenía miedo de que yo quedara embarazada, él pesó cuidadosamente su respuesta. Lena, mi carrera está despegando ahora. Si tuvieras un hijo ahora, no podría cuidar de ti como se debe. Luego, me abrazó, besó mi frente y agregó: quiero que estemos bien, casados y estables antes de pensar en tener un bebé. Adam tenía el don de hacer que todo lo que decía sonara sincero, pero eso también lo volvía inflexible. Si él supiera mis verdaderas intenciones, insistiría en que nos casáramos primero, lo que me dejaría atrapada. Si Adam no servía, no tendría otras opciones. Esa herencia iría directo a Mason sin ninguna pelea. Eso no iba a pasar. No importaba las dificultades. Tenía que intentarlo. Aunque trabajara toda mi vida, Adam nunca ganaría ni la mitad de lo que vale mi padre. El legado empresarial de nuestra familia, cultivado por generaciones, se expandió al extranjero. Pero papá era egoísta y nunca ofreció ayuda, ni siquiera a Mason. Sabía que mi hermano no se preocupaba por mí, lo que me hizo pensar que esta carrera por la herencia era, en realidad, solo una forma de presionar a Mason. No importa las locuras que haga, es mejor que no piense en quitarle el lugar a papá. Nunca pensé que estaría en esta situación, conspirando en silencio contra mi propio hermano y mi novio. Pero después de todo lo que me han hecho pasar, ya no me importa mantener las apariencias. Tengo un plan, y si sale bien, al final de todo esto, yo seré la única que quede de pie. Todo comenzó cuando descubrí que Adam estaba aliado con Mason para sabotear mis posibilidades de tener el hijo primero. Estaba furiosa y al mismo tiempo asombrada por su traición. Ahora, ellos ni imaginan lo que les espera. Mi primer paso fue darles a probar su propia medicina. Fingí no saber nada sobre las píldoras anticonceptivas que Adam había puesto en mis vitaminas y le hice creer que seguía confiando plenamente en él. Pero lo que no sabía es que, mientras él seguía con su juego, yo preparaba una dosis de veneno emocional mucho más sutil. Empecé a mostrarme distante, distraída, y eso lo incomodó. Para que se sintiera inseguro, a veces no respondía a sus llamadas, a veces lo ignoraba en el trabajo. Cada pequeño gesto que antes le dedicaba, se lo quitaba. Quería que sintiera que algo estaba mal, sin darle una razón clara. Poco a poco, logré que se obsesionara conmigo. Cada vez que le lanzaba una mirada fría o dejaba pasar una de sus bromas sin responder, él me buscaba más. Me invitaba a cenar, me traía flores, intentaba hacerme reír. Y sin embargo, yo solo observaba cada uno de sus intentos con una sonrisa helada. Quería que sintiera que perdía el control sobre mí, que yo era algo que él ya no podía manejar. Mientras Adam caía en mi juego, me aseguré de que Mason también tuviera algo en qué pensar. Empecé a hacerle preguntas sutiles sobre sus negocios, sus amantes, y él, confiado,
Me contaba más de lo que debería. Lo escuchaba con atención, fingiendo interés, pero en mi mente tomaba nota de cada palabra. Sabía que él siempre guardaba sus secretos más oscuros para sí mismo, pero no podía evitar que se le escaparan detalles, y esos detalles eran justo lo que necesitaba. Entonces, un día, Adam me dijo que tenía una reunión importante y que se iría de viaje por una semana. Parecía ansioso, pero intentó cubrirlo con una sonrisa. Yo le deseé suerte. Le di un beso en la mejilla y lo dejé ir, sabiendo perfectamente que ese viaje de negocios era solo una excusa para reunirse con Mason. Lo seguí sin que se diera cuenta, y justo cuando se despidió de mí, vi que sacaba su teléfono y llamaba a alguien. Escuché con atención y no pude evitar sonreír al oír cómo le decía a Mason que la misión estaba cumplida. Lo que ellos no sabían es que yo también había preparado una pequeña sorpresa para ellos en ese viaje. Al día siguiente, después de haberlos seguido hasta el hotel donde se alojaban, dejé un pequeño sobre en la recepción, dirigido a Mason. Dentro del sobre había una fotografía mía con otro hombre, uno que sabía que Mason reconocería. Fue un ex socio suyo, alguien a quien Mason había traicionado y que aún guardaba rencor. Quería sembrar dudas en su mente, hacerle creer que había otra persona en mi vida que podía poner en riesgo su preciada herencia. La reacción de Mason fue exactamente como la había planeado. A las pocas horas, recibió la foto y lo vi llamar a Adam, visiblemente alterado. Adam llegó rápidamente y los vi discutir a través de la ventana de la sala de conferencias del hotel. La tensión entre ellos era evidente, y fue en ese momento que supe que mi plan estaba funcionando. Si lograba enfrentar a Mason y a Adam entre sí, sería mucho más fácil ganar esta guerra. Esa noche, regresé a casa, esperando pacientemente el siguiente movimiento. Sabía que Mason no iba a dejar las cosas así. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien cometiera un error, y mientras me acomodaba en mi cama, sonreí al imaginar sus rostros confundidos y frustrados. Pero justo cuando estaba a punto de dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era una fotografía de una prueba de embarazo positiva. ¿De quién era? ¿Cómo había llegado a mi teléfono? El mensaje decía: ¿listos para el próximo movimiento? Una sensación de alarma recorrió mi cuerpo. Alguien más estaba jugando en esta guerra. La fotografía de la prueba de embarazo positiva me dejó helada. No tenía idea de quién había enviado ese mensaje, ni cómo alguien más podría haber descubierto mi plan. A medida que intentaba asimilar lo que estaba pasando, una mezcla de miedo y curiosidad comenzó a consumir mi mente. ¿Había alguien más en el juego? ¿Alguien que también buscaba la herencia o que, peor aún, quería exponerme? No podía quedarme de brazos cruzados. Lo primero que hice fue rastrear el número del mensaje, pero parecía estar bloqueado. No había forma de contactar al remitente, lo cual aumentó mi frustración. Sabía que esta nueva amenaza podía cambiar todo el rumbo de mi plan, pero no estaba dispuesta a detenerme. Decidí que, si alguien quería jugar, me encargaría de descubrir quién era y arruinarle sus intenciones. Al día siguiente, Adam regresó de su supuesto viaje de negocios, y pude ver que estaba cansado y un poco tenso. Decidí jugar mi papel con calma. Fingí estar preocupada por él. Le preparé una taza de té, y me aseguré de mostrarme cariñosa, pero distante, como ya era costumbre. Sabía que cualquier cambio en mi actitud podía levantar sospechas, y no estaba dispuesta a darle ni una pista de que sabía más de lo que él imaginaba. Mientras Adam estaba en la ducha, aproveché para revisar su teléfono. Sabía que encontraría algo, algún mensaje, alguna pista de lo que había estado haciendo realmente en ese viaje. Y no me equivoqué. En su galería, había una foto de él y Mason brindando con copas de champán, como si hubieran cerrado un trato. Pero había algo más. En el fondo de la foto, se podía ver una sombra femenina, alguien que me resultaba vagamente familiar. No pude ver bien su rostro, pero ese pequeño detalle fue suficiente para que mi instinto se activara. Pasaron los días y mi ansiedad aumentaba. Necesitaba respuestas, y cada vez estaba más segura de que esa sombra femenina tenía algo que ver con la foto de la prueba de embarazo. Decidí que era momento de enfrentar a Mason directamente. Lo abordé en la oficina, fingiendo que tenía que entregarle unos documentos urgentes. Él apenas me miró, ocupado en sus propios asuntos, pero sabía que no podía escapar de mi interrogatorio. Mason, he notado que últimamente estás algo nervioso, le dije con una sonrisa enigmática. ¿Pasa algo de lo que debería saber? Él me miró con frialdad, como siempre, pero por un breve instante vi algo en sus ojos. Una pizca de inquietud que no pudo ocultar. No es asunto tuyo, Lena, respondió de manera cortante, pero no estaba dispuesta a dejarlo ahí. Me acerqué un poco más y en voz baja le dije: espero que no tengas problemas familiares. Esa última palabra hizo que Mason se pusiera pálido. Vi cómo sus manos se tensaban,
pero rápidamente se recompuso y me lanzó una mirada de advertencia. Sabía que había tocado una fibra sensible, y eso me confirmó que él también ocultaba algo. Esa noche, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez era una foto de la mujer en la sombra, pero ahora su rostro era completamente visible. Era Bianca Ryder, la modelo favorita de Mason, quien, al parecer, estaba involucrada más de lo que imaginaba. Y junto a la foto, el mensaje decía: Mason no es el único en esta jugada. No eres tan lista como crees. Mi sangre se heló al leer esas palabras. No solo Mason y Adam estaban jugando conmigo, sino que Bianca también estaba involucrada. El triángulo de traiciones era aún más profundo de lo que había imaginado, pero si creían que eso me iba a detener, estaban equivocados. Esto solo había hecho que mi deseo de venganza se encendiera más. Al día siguiente confronté a Adam con una nueva actitud. Lo hice sentir que todo estaba bajo control, que yo era completamente suya. Pero en mi mente, el plan de venganza ya estaba tomando forma. Me encargaría de que todos ellos pagaran, uno por uno. Cuando pensaba que todo iba acorde a mi estrategia, un tercer mensaje apareció en mi teléfono esa noche. ¿Lista para el siguiente paso? Y esta vez, el mensaje venía con una dirección, la dirección de un hotel. La dirección del hotel era una invitación imposible de ignorar. Quienquiera que estuviera detrás de estos mensajes sabía más de lo que yo imaginaba y quería que siguiera sus instrucciones. El juego se estaba poniendo peligroso, pero también más interesante. Decidí que era hora de enfrentar esta amenaza cara a cara y averiguar quién estaba tirando de los hilos en la oscuridad. Esa noche, sin decirle nada a Adam, fui al hotel. La dirección me llevaba a una habitación en el último piso. Al llegar, el corazón me latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. Cuando toqué la puerta, nadie respondió. Sin embargo, noté que estaba entreabierta. Con cautela, empujé la puerta y entré. La habitación estaba completamente a oscuras y solo un tenue rayo de luz de la calle se filtraba por la ventana. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, vi una figura sentada en una silla en la esquina. Era Bianca, quien parecía estar esperándome. Su expresión era dura y decidida, pero había algo en su mirada que mostraba una mezcla de rabia y dolor. «Finalmente llegaste», dijo, con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque podía notar el temblor en sus palabras. Cerré la puerta detrás de mí y me crucé de brazos, fingiendo seguridad. «¿Qué quieres, Bianca? ¿A qué viene todo este juego?», le pregunté, sin perder la compostura. Ella soltó una risa amarga y se levantó de la silla, acercándose a mí. «No te hagas la ingenua, Lena. Sé perfectamente que intentas dejarme fuera del juego, pero lo que no sabes es que Mason me ha prometido lo que te pertenece a ti. Él me prometió todo, y no voy a dejar que tú o cualquiera me lo arrebate». Mis manos se tensaron al escuchar sus palabras. Así que Mason estaba dispuesto a traicionarme, incluso prometiéndole la herencia a su amante. Sin embargo, mantuve la calma y le respondí con frialdad. «Si crees que Mason va a cumplir esa promesa, estás más ilusa de lo que pensaba». Bianca se rió y sacó un papel de su bolso, uno que parecía ser un contrato o un acuerdo firmado. Él me dijo que me daría lo que me corresponde, y tengo esto para probarlo. Cuando tenga su hijo, todo será mío. Ella me miró con una expresión triunfal, como si ya hubiera ganado. Sin perder un segundo, le arrebaté el papel y lo leí. Era una copia de un supuesto testamento donde Mason le dejaba una gran parte de su fortuna, pero solo si tenían un hijo juntos. Esto era peor de lo que imaginaba. Mason ya había planeado su traición y quería dejarme fuera de la jugada. El hecho de que le hubiera hecho esta promesa a Bianca significaba que estaba dispuesto a destruir todo lo que yo había construido en silencio. Entonces se me ocurrió una idea. Necesitaba ganarme la confianza de Bianca, hacerle creer que estaba dispuesta a unirme a su causa. Le devolví el papel, fingiendo una sonrisa resignada, y le dije: «Si estás tan segura de que Mason cumplirá su promesa, puedo ayudarte. Puedo hacer que Mason confíe en ti por completo y te dé lo que quieres». Bianca parecía desconfiada, pero la desesperación en sus ojos la hizo dudar. Sabía que, sin mi ayuda, sería solo otra amante más en la vida de Mason. Con voz firme, le prometí que la ayudaría a quedarse con la herencia, siempre y cuando ella estuviera dispuesta a hacer un último movimiento para traicionar a Mason y exponerlo. Le dije que tenía pruebas de sus otras relaciones y que si ella me ayudaba, ambos podrían pagar por lo que me habían hecho. Después de hablar durante horas, Bianca finalmente aceptó mi propuesta. Estaba tan cegada por su deseo de tener el poder y el dinero de Mason que no se daba cuenta de que estaba cayendo en mi trampa. Le dije que, para que el plan funcionara, debíamos reunir más pruebas y que el primer paso sería lograr que Mason y Adam se vieran envueltos en un escándalo. Salí del hotel con una sonrisa, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar.
Tenía a Bianca de mi lado, o al menos ella creía que estaba de su lado. Y ahora solo me quedaba hacer que Mason y Adam comenzaran a perder el control. Esa misma noche, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez era una grabación de voz. Al escucharla, reconocí claramente la voz de Mason diciéndole a Adam: «Lena jamás será lo suficientemente lista como para descubrir nuestro plan. Cuando esté fuera de escena podremos quedarnos con todo». La traición estaba clara, y mi deseo de venganza ardía más que nunca. Apreté los puños mientras escuchaba sus risas. Esto ya no era solo una cuestión de dinero, era personal. Ahora, todo lo que quería era verlos caer. La grabación de voz dejó claro que Mason y Adam estaban convencidos de su victoria, creyendo que me habían engañado por completo. Pero ahora que tenía a Bianca de mi lado, o al menos creyendo que estaba de su lado, sabía que estaba un paso más cerca de hacer que su mundo se derrumbara. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tejiendo el plan perfecto para exponerlos y asegurarme de que pagaran por su traición. El primer paso era hacer que Mason y Adam comenzaran a desconfiar el uno del otro. Sabía que ambos eran lo suficientemente egoístas y desconfiados como para traicionarse a la primera señal de peligro. Decidí empezar con Adam, a quien haría pensar que Mason estaba buscando reemplazarlo. Usé la información que Bianca me había dado y le envié un mensaje anónimo a Adam, fingiendo ser alguien de la empresa de Mason. En el mensaje le insinué que Mason estaba en contacto con un nuevo socio, alguien con más recursos y lealtad hacia él. La reacción de Adam fue inmediata. Esa noche llegó a casa nervioso, revisando su teléfono cada pocos minutos y mirando por la ventana como si esperara ver a alguien espiándolo. Fingí no notar su comportamiento y me mostré cariñosa y comprensiva, mientras en mi mente me deleitaba viendo cómo la semilla de la desconfianza comenzaba a crecer en su interior. En paralelo, sabía que tenía que hacer que Mason también comenzara a dudar de Adam. Aproveché una conversación casual en la oficina para mencionarle, como quien no quiere la cosa, que Adam había estado en contacto con otros empresarios en los últimos días. Mason me miró con una mezcla de sospecha y curiosidad, pero no dijo nada. Sabía que mi hermano era calculador y no actuaría impulsivamente, pero también sabía que no podía ignorar la posibilidad de que Adam lo estuviera traicionando. Mientras ambos comenzaban a sumergirse en un juego de desconfianza, Bianca y yo nos reuníamos en secreto para planificar los siguientes pasos. Le propuse que organizáramos un evento exclusivo en la mansión de Mason, uno que reuniera a sus socios y contactos más cercanos. Ella estaba encantada con la idea, creyendo que sería una oportunidad para ganarse el respeto y la confianza de todos, pero para mí, el evento sería el escenario perfecto para revelar la verdadera cara de Mason y Adam. La noche del evento, todo estaba listo. La mansión estaba decorada con elegancia, y los invitados comenzaron a llegar uno a uno. Adam y Mason se mostraban amistosos entre sí, como si no sospecharan de nada, pero podía ver la tensión en sus miradas y en sus gestos. Ambos intentaban mantener las apariencias, pero era evidente que la duda había comenzado a devorarlos desde dentro. Mientras la fiesta continuaba, aproveché un momento de distracción para conectar mi teléfono al sistema de sonido de la mansión. Con un simple clic, la grabación de voz en la que Mason y Adam se burlaban de mí y hablaban de su plan comenzó a sonar en toda la sala. Los invitados se detuvieron, sorprendidos, y comenzaron a mirar a Mason y Adam, quienes quedaron paralizados, incapaces de explicar lo que estaba sucediendo. La humillación en sus rostros era evidente. Adam intentó hablar, pero su voz se ahogó en un murmullo, mientras Mason miraba a los invitados con una mezcla de ira y desesperación. No podía dejar de sonreír mientras veía cómo su mundo se desmoronaba delante de sus propios ojos. Habían creído que yo era una pieza fácil de manipular, pero ahora todos sabían la verdad. Justo cuando pensé que la noche no podía mejorar, uno de los socios de Mason se acercó a él y le susurró algo al oído. Mason palideció, y pude ver que intentaba controlar su furia. Algo en mí me decía que esa conversación era importante, y no pude evitar sentir una extraña curiosidad por saber de qué se trataba. Esa noche, mientras todos abandonaban la mansión en silencio, recibí un último mensaje en mi teléfono. Era de Bianca, quien me había seguido discretamente mientras la fiesta se desmoronaba. En el mensaje decía: Mason descubrió que alguien está intentando quitarle el negocio, y va a hacer lo que sea necesario para protegerlo. Esto apenas comienza. Sabía que las cosas estaban a punto de ponerse aún más intensas. Había logrado que Adam y Mason se enfrentaran públicamente, pero la batalla por la herencia y el negocio estaba lejos de terminar. El mensaje de Bianca fue como una chispa que encendió una nueva estrategia en mi mente. Sabía que la reacción de Mason sería feroz. No podía dejar que la desconfianza entre Adam y Mason fuera la única herramienta de mi venganza. Necesitaba algo más devastador, algo que realmente los destruyera. Me quedaban pocas piezas en el tablero, pero aún tenía una carta que no había jugado.
la verdad sobre la paternidad de mi hijo. Después de la humillación pública de la noche anterior, Mason y Adam estaban más distanciados que nunca. Apenas se hablaban, y Adam pasaba la mayoría de las noches fuera de casa. Esto me dio el espacio perfecto para organizar mi próximo y último movimiento. Sabía que Adam no sería capaz de soportar la idea de perder todo por lo que había luchado. Para él, el poder era más importante que cualquier relación. Lo mismo ocurría con Mason, quien estaba obsesionado con mantener su posición y prestigio. Aproveché uno de esos días en los que Adam estaba ausente para convocar a Bianca en secreto. Le conté sobre mi embarazo, sobre cómo Adam había intentado sabotearme y cómo había fracasado. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y malicia, y entendí que para ella, este bebé era la pieza que le permitiría aferrarse a su propia venganza. Le propuse una alianza final. Le dije que era hora de que Mason supiera toda la verdad, que no solo era Adam quien le estaba traicionando, sino también el propio heredero, que él tanto ansiaba no era de él, sino de otro hombre. Si ella me ayudaba a revelar esta verdad de manera pública, Mason no solo perdería su credibilidad, sino que toda su red de mentiras y manipulaciones se desplomaría. Después de un momento de silencio, Bianca aceptó. Esa misma noche, mientras Adam y Mason discutían en la oficina de Mason sobre la traición de la fiesta, yo y Bianca irrumpimos en la reunión sin previo aviso. Bianca, sin perder tiempo, soltó la bomba. Mason, tu tan preciada herencia está en riesgo, pero no por Adam, sino porque Lena está esperando un hijo de otro hombre. La habitación quedó en un silencio gélido mientras Mason me miraba con una mezcla de horror e incredulidad. Adam, a su vez, palideció. Ambos hombres se miraron como si acabaran de darse cuenta de que habían sido víctimas de un plan que nunca imaginaron. Fue en ese momento que tomé la palabra. Creyeron que podían manipularme, usarme y traicionarme. Pero mientras ustedes jugaban entre sí, yo estaba 2 pasos adelante. La expresión de sus rostros fue la victoria más dulce que había podido imaginar. Entonces, les entregué un sobre a cada uno de ellos, en donde había dejado una copia de los documentos legales que acababa de firmar, la renuncia total a cualquier reclamo de herencia y la donación de todo mi porcentaje en el negocio familiar a una fundación benéfica. Ya no tienen nada que ofrecerme, les dije con una sonrisa fría. Y yo tampoco quiero nada de ustedes. Al final, abandoné esa oficina dejando atrás el peso de años de traición, manipulación y dolor. Al salir, sentí una liberación tan profunda que era como si una nueva vida comenzara para mí, una donde no dependía de la herencia ni de la aprobación de nadie más. Los días siguientes, la noticia de la disputa familiar y las traiciones dentro de la empresa se esparció por la ciudad como un incendio. Mason y Adam quedaron en el centro de un escándalo que destruyó sus reputaciones y los dejó con pocos aliados. Bianca, por su parte, también enfrentó las consecuencias de su ambición. En cuanto a mí, encontré la paz al saber que había ganado mi libertad y el control de mi propia vida, sin depender de ninguno de ellos. Había terminado mi venganza, pero había comenzado mi verdadera historia, y esta vez sería solo mía.